familia de Gente Real, yo soy Mili, bienvenidos a mi canal. En Japón hay un sándwich de frutas muy popular, lo encuentras en las panaderías y en los supermercados. Está muy fácil de preparar, solo necesitamos pan, crema chantilly y frutas, nada más, y queda muy bueno. Espero que la receta les guste. Recuerden que todos los ingredientes los encuentran aquí abajo en la cajita de descripción. Ahora sí, empecemos con el video. Sándwich de frutas. Los ingredientes que vamos a necesitar son rebanadas de pan de molde, crema chantilly. Para hacer esta crema chantilly utilicé 400 mililitros de crema para batir y 2 cucharadas de azúcar blanca. Si no sabes hacer crema chantilly, te invito a que veas mi video de torta de 3 leches donde lo explico claramente. Frutas variadas, aquí tengo naranjas, kiwis, fresas, ciruelas que les quité la piel, las pepas y las corté en 2, cerezas que también las corté en 2, les quité la piel y las pepas, y plátanos que están bien maduros. Empezamos pelando los plátanos, le retiramos bien toda la cáscara. Como pueden ver, estos plátanos están bien maduros, pero están blanquitos. Vamos a cortarlos del tamaño que deseamos utilizar. Yo voy a utilizar estos 2 pedazos y con un cortador de galletas o boquillas para decorar le daremos forma. Esto es opcional. Esta es una idea especial si no te gusta hornear, no tienes horno, no eres muy buena con las recetas. Este es tu video para probar algo nuevo. Lo mismo haremos con el kiwi, utilizando un cortador más grande. Puedes utilizar las frutas que te gusten más. Aquí te dejo la idea, para que te queden muy bonitos. Puedes hacer diferentes diseños. Y empezamos a armar nuestro sándwich. Ponemos un papel film o un pedazo de plástico como base. Estiramos bien y colocamos 2 tajadas de pan de molde. Puedes elegir el grosor de tu preferencia. Le agregamos crema chantilly, tanto al pan base como al pan que utilizaremos como tapa. Esparcimos bien. Esto nos ayudará a la hora de poner las frutas y armar nuestro diseño a que no se muevan y queden fijas en el pan. Empezamos a colocar las frutas. Estoy poniendo una naranja pequeña, luego el kiwi que corté en forma de flor. Las frutas deben ir en la parte blanca del pan, ya que al final cortaremos las cortezas de los lados. Le pondré también unas cerezas y al centro, para que se unan el kiwi y la naranja, le ponemos un poco más de crema chantilly, asegurándonos que la unión quede bien cubierta de crema. Termino de rellenar el pan con unos pedazos de ciruelas y lo tapamos. Apretamos ligeramente y con el papel film ajustaremos bien el sándwich para que quede firme. Le doy una vuelta hacia mi derecha para que la naranja me quede arriba. Para tener una idea de dónde está el centro de nuestro diseño, haremos una línea. Quiere decir que por allí cortaremos el sándwich. Y reservamos. Para mi segundo sándwich le pondré una fresa entera, un poco de crema chantilly en la base, luego el plátano que cortamos con diseño, otro poquito de crema chantilly y otra fresa, así quedan bien unidos. Lo voy a rellenar con más frutas. Recuerden que solo se verá la parte central del pan a la hora de cortarlo. Utilicen las frutas que deseen y tengan al alcance sin miedo. Agregamos más crema chantilly, primero intentando nivelar la altura entre el plátano y las fresas. Y luego le pondré más crema cubriendo el centro por donde haremos el corte, encima de todas las fresas y parte del plátano. Recuerden que lo más importante es la parte central por donde nosotros elegimos hacer el corte.
Tapamos con el otro pan que está cubierto de crema chantilly y listo, el procedimiento es el mismo. Recuerden apretar el papel film o plástico para que el sándwich nos quede bien compacto. Le hacemos la línea de guía por donde cortaremos el sándwich y lo reservamos. Aquí voy a preparar dos sándwiches iguales, con pedazos de plátano, algunas rebanadas de naranja, fresas, ciruelas y cerezas. Si quieres diseños más elaborados, adelante. Recuerda que yo te dejo las ideas y tú puedes crear lo que te provoque tu imaginación. Aquí lo interesante es divertirse y probar nuevas cosas. Cubrimos con crema chantilly para que se unan bien las frutas por donde haremos el corte. Como pueden ver, es una idea muy práctica y fácil. Tapamos y los sándwiches están listos. Recuerden que las tapas también tienen crema chantilly. Para mi último diseño elegí ponerle un kiwi entero, una fresa, el plátano con diseño que cortamos al comienzo y luego ya lo relleno con más frutas. Esta vez elegí utilizar ciruelas, cerezas, plátano, kiwi, fresas y una naranja. Son todas las frutas que estoy utilizando en mis diseños de hoy. Cubrimos con más crema chantilly y otro sándwich listo. Recordamos hacerle la marquita. Y aquí tenemos todos los sándwiches listos. Los cubrimos con más papel film para que nos queden bien apretados en la bandeja y lo llevamos a refrigerar por 2 horas. Pasaron 2 horas en la refrigeradora y ya tenemos listos nuestros sándwiches para cortarlos. Le retiramos con cuidado el papel film, recordando en qué parte está la marca por donde cortaremos. Si se te hace más fácil, puedes ponerle un mondadientes como señal en el pan, que te recuerden cuál es el lado que elegiste para cortarlo. Con un cuchillo serrucho vamos a empezar a cortar las cortezas del pan cuidadosamente. Cogemos bien el pan y cortamos. Así nos queda un corte bonito a los lados y se ve un terminado más profesional que utilizar el pan desde un comienzo sin corteza. Con todas las cortezas yo preparé un budín de pan. Si aún no has visto mi receta en el canal, te dejo el enlace al final del video. Aquí les muestro el cuchillo que voy a utilizar para cortar. Tiene que tener mucho filo y estar siempre bien limpio en cada corte. Llegó el momento de la verdad. Vamos a cortar con movimientos firmes hasta llegar al fondo del pan. Y miren lo lindo que nos ha quedado nuestro diseño de naranja con kiwi. Vamos con nuestro segundo sándwich, recordando dónde está la línea de marca. Yo cuento las vueltas que le voy dando al pan, así recuerdo dónde elegí cortarlo. Le cortamos las cortezas con nuestro cuchillo serrucho. Y vamos a cortarlo. Recuerden que el cuchillo tiene que estar limpio y muy filudo. Aquí está nuestro segundo diseño. El kiwi y la cereza se ven muy bien. Y vamos con nuestra última opción, donde decidí ponerle frutas sin diseños, solo mezclando los colores. Cortamos con movimientos firmes y siempre con el cuchillo muy limpio. Y miren lo lindo que nos ha quedado. Con este mismo diseño hice 2 sándwiches. Estos sándwiches los encuentro en las panaderías, supermercados, son muy populares aquí en Japón. Es una idea práctica, bonita y sencilla.
Y aquí tenemos nuestras bandejas listas con los sándwiches de frutas muy coloridos. Corté algunos en cuadraditos por si deseas probar solo un bocado. Es una idea espectacular por si no quieres hornear y deseas probar algo nuevo. Al final del video recuerda que te dejo el link del budín de pan con nueces y brandy, así utilizamos todas las cortezas. Me encuentras en mis redes sociales como Gente Real Mili. Cada día somos más. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que realmente lo pongan en práctica porque la idea está muy buena y sobre todo súper fácil de preparar. Hoy quiero enviar saluditos a la linda gente que me acompaña. Estos saludos van para Jessica Barba, Tony Ramírez y Araceli Fernández. Muchos besos para todos ustedes. Muchas gracias por sus lindos comentarios que me ayudan a seguir avanzando y a mejorar cada día más mi canal. Minasan, domo arigatou gozaimashita. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!